Se ve la presentación completa, ¿verdad, hermano? Ya. Habíamos quedado entonces en el pecado del pueblo de Israel en todas partes. En el capítulo 6 pasamos ahora. Capítulo 6. Han quebrantado el pacto. Habla acerca de, han quebrantado el pacto del mismo modo como Adán quebrantó el pacto de no comer del fruto del árbol que Dios le prohibió en el huerto de Edén. El Galaad es una ciudad de malhechores, lo dice lo describe el verso 8. Galaad es una ciudad conocida por la violencia de algunos de sus habitantes. La ciudad de Jabes de Galaad fue librada de los amonitas por el rey Saúl. Los amonitas, en símbolo de rendición de esa ciudad, debían arrancarle el ojo derecho a cada ciudadano. Fue Saúl el que libró de esta suerte y iban a correr los de Galaad. Acá el profeta Oseas dice: Galaad es una ciudad de malhechores. El reino del norte le es infiel al Señor, del mismo modo como en Judá. Ahora, no solamente el pueblo de Israel el que está o se caracteriza los mismos pecados, sino que también el sur. El pacto y la política. Se describe la política interna. Capítulo 7, en el verso 3 al verso 7, vamos a leer esa porción de la escritura. Hermano Boris, por favor. Capítulo 7, Eh, verso 3 al 7. 7 del 3 al 16. Al, al 7, por Del favor, 3 al hermano. 7. Ya dice. Al rey lo dividen con su maldad y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son unos adúlteros, son como un horno encendido, cuyo fuego no hace falta avivar desde que se hace la masa hasta que ésta lo fermenta. En las fiestas de nuestro rey los príncipes se encienden con copas de vino y el rey le tiende la mano a gente blasfema. Su corazón es como un horno abierto. Durante la noche languidece el fuego, pero a la mañana se aviva. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Todos sus reyes fracasan, pero ninguno de ellos me pide ayuda. Ya, perfecto. Gracias, hermano Boris. En esta sección se describe la política interna de Israel del Norte. La fiesta del Palacio Real en Samaria. Samaria es la capital de Israel. La corrupción de la monarquía de Israel hizo que en 2 siglos y medio se sucedieran 4 dinastías. La dinastía de Jeroboam, el que inaugura el reino del norte. Después viene Omri. Después vino la de Jehú, cuando acaba con la casa de Acab. Y la cuarta, contemporánea del profeta Oseas, que fue en realidad una lucha por el poder con continuos asesinatos, algunos de los cuales Zacarías o Salum solo va a mantener en el trono en un mes solamente. Un mes se mantiene en el trono Zacarías o Salum. El profeta va a emplear varias metáforas para describir la situación que ocurre en Israel, en la capital, la política interna. En esa sección se menciona que son como horno encendido. ¿A qué se refiere esta idea de horno encendido? ¿Qué quiere decir el Dios con esta metáfora que se le aplica al pueblo de Israel? Son como horno encendido. ¿Cuál será la metáfora aquí que querrá decir el profeta? Bueno, el Dios por medio del profeta con esta metáfora. ¿Alguien la habrá buscado por ahí? ¿Son unos adúlteros? Eh, ¿Son adúlteros? bueno, por ahí va la explicación. Algunos comentarios hablan acerca de aquello: el pueblo encendidos en pasiones lujuriosas, pero se está refiriendo a la idolatría. Esa es la idea. Son como hornos encendidos, están encendidos en pasiones lujuriosas tras los dioses cananeos. También se describe la política internacional, esa es la política interna. Ellos son como hornos encendidos. Pero también
se describe la política internacional? Hermano Juan, por favor, el verso 8 al verso 12. Se siguen empleando más metáforas ahora. Amén. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fuere, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, le castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Perfecto. Se emplean dos metáforas en esa sección. La primera metáfora que se utiliza para describir la política internacional de los israelitas, ¿cuál es? ¿Cómo puedo repetir la pregunta? Se utilizan dos metáforas para describir la política internacional del pueblo de Israel. Para describir la política interna se utilizaba, son como hornos encendidos, es decir, estar encendidos en pasiones lujuriosas. Y ahora se utilizan otras metáforas para describir ahora la política internacional. ¿Torta no Paloma volteada? incauta. Sí, con torta a medio cocer. Eh, ¿En qué versión lo leyó hermano Boris? Torta En medio cocer. sí, en la Reina Valera contemporánea. Ah, pero me gustó esa explicación. Torta o pan a medio cocer. O torta no volteada. Parece que en el Israel, en aquella época se cocía por ambos lados, ¿ah? No sé cómo se cuece el pan ahora por un solo lado, ¿no? El horno de Sí, ahora. yo encontré en un comentario que decía que por un lado estaba tostado, cocido y por el otro lado no. Perfecto. Por ahí va, ¿no? La Torta Biblia no. de, disculpe, profesor, la Biblia de estudio John MacArthur tiene un comentario que, claro, que dice lo mismo que decía la hermana, que es como que por dentro están crudas y por fuera están quemadas. Algo así, como que como eso política. A eso se refiere a una torta a medio cocer. Correcto. Una Está tan torta mal no. cocida. Esa es la idea. Tan mal cocida. Está un pan echado a perder. Israel está como ese pan echado a perder. Es decir, no sirve. Es incomestible. Eso es lo que está describiendo la política internacional del pueblo de Israel. Es decir, no tiene, no tiene ninguna posibilidad. Su política internacional es como una torta no volteada, totalmente echado a perder, un pan mal cocido. También se utiliza otra metáfora. ¿Cuál es la siguiente metáfora que emplea el profeta Oseas? Paloma incauta, ¿Qué quiere decir esa metáfora? Esta paloma incauta, o torpe, una paloma torpe. que se deja atrapar por su enemigo, puede ser. Parece que la idea va a Porque otra. Y lo menciona ahí en el texto igual, ¿ah? Tiene entendimiento, pero Sí. Mm, Sí, no tiene entendimiento. ¿Qué más podría significar esa paloma incauta, una torpe paloma? Sí, que porque confían en quien no están, deberían. claro, están confiando en otros Exacto. reyes, no en su Dios. Sí. Exactamente. Eso. Muy Yo bien. aquí tengo estúpida. ¿Qué versión es, Disculpe, ¿qué hermano Juan? versículo? El verso, a ver, es el verso 11. El En el verso Matthew Ya. 11. Henry dice, dice sin entendimiento, incauta, estúpida. Correcto, esa es la idea. Sí, esa es la idea de Israel. Porque se describe esta paloma, va a Siria y después va a Egipto. ¿Qué va a hacer Asiria? ¿Y qué va a hacer Egipto? Va a formar alianzas políticas con estas naciones. Forma alianzas políticas internacionales con estas naciones para protegerse. Y no busca a Dios. Por eso es incauta, porque no busca a Dios, como una paloma incauta. No sabe a dónde tiene que dirigirse. Muy bien. Bueno, la otra metáfora, el verso 16, hermano Cristóbal, por favor. ¿Cuál es la otra metáfora que emplea el profeta?
¿En dónde? En el verso 16. Capítulo 7, 17, perdón. Sí, perdón, capítulo 7, verso 16. Sí, 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 leí el versículo, pero sí, suena como lo mismo que pasó en el versículo 12, Muy bien, aquí dice, que es como, y bueno, dice que volvieron, pero no volvieron a Dios, ¿mm? dice que fueron como arco engañosos. Y ahí es la metáfora que emplea. ¿Eh? Son arco engañoso, horno encendido, torta no volteada, paloma incauta, y ahora se utiliza el arco engañoso. Están con un arco y una flecha para apuntar un blanco. Actualmente sería como un fusil engañoso o una escopeta engañosa sería lo Se que podría hoy decir que no dieron, no dieron en el objetivo, ¿no? en el blanco, exactamente, no En el dieron en el blanco. blanco, o están disparando erradamente o disparando a otros lugares o a lugares equivocados. Pero Creo que en sí, la hermano Ricardo, versión Dios viviente dice arco torcido. muy bien, la idea es la misma. Ujú. Están disparando equivocadamente para otro lado, no disparan al blanco correcto. El contexto es religioso. Ahora, el paloma incauta está hablando acerca de Asiria y Egipto. Ahí se entiende que se refiere a la política internacional. Pero ahora, del verso 3 al verso 16, el contexto es religioso. No quieren volverse a Dios. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esa metáfora? Arco engañoso. Que se exponen a la Se puede, ya, no adelante, hermana. Digan. que al no dar en el blanco se exponen a la Muy bien, se pone la muerte, hermano Boris. O sea, el arco engañoso yo lo veo que a los pueblos con los que hicieron alianza, pues, o sea, su blanco fue el pueblo de Egipto y el otro fue el otro pueblo que no me acuerdo. Y, o sea, Egipto, en el Asiria. fondo ellos son los, claro, Egipto es decir, ellos son los blancos engañosos. Bueno, Pusieron su confianza en ellos y no tuvieron lo que ellos querían. bueno, Traicionaron a Dios. en el verso 8 y 12 es política internacional. En el verso 13 al 16, más bien el contexto es más religioso. Por lo tanto, Ya. acá tiene que Ya. interpretarse como los ídolos. Es decir, Ya. están disparando sus oraciones. Ya esto lo sé porque lo vi en un comentario bíblico. No es que el comentario bíblico dice eso. Sin la ayuda de los comentarios bíblicos, de los exégetas, no tendría idea qué podría significar. Pero los comentarios indican que están disparando sus oraciones a los ídolos. Son disparando sus oraciones a lugares equivocados. Están buscando lugares errados entonces, en vez de buscar a Dios. Por eso acá le dice, vuélvanse a Dios, Él lo quiere librar. Vuélvanse de todo corazón. Pero ellos están buscando a Baal, a Aserá, a Moloch, a otros dioses. Las estrellas, el sol, la luna, los árboles. Todo lo que se le parezca a alguna divinidad, ellos lo están buscando. Esas son las políticas que describen al pueblo de Israel y su situación religiosa, o espiritual más bien, espiritual, moral, política. Dios le declara la guerra a Israel. Terrible, ¿eh? La razón por la cual Dios le declara la guerra es porque ellos han quebrantado el pacto que Dios estableció con Abraham, con Isaac, con Jacob, el pacto que Dios estableció con David. Esa es la primera razón. También Dios le declara la guerra a Israel porque establecen autoridades que el Señor no reconoce. Ahí le vamos a dar para dar lectura al verso 4, por favor, hermana Belén. ¿Qué dice el verso 4? Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para
ser ellos mismos destruidos. Bien, aquí dice que establecieron autoridades que el Señor no reconoce y no han sido escogidos por Dios. Es decir, hay autoridades políticas que están gobernando, pero que no han sido escogidos ni elegidos por Dios. ¿Cómo se puede conciliar este versículo bíblico con los otros cuando dice que Dios pone reyes y saca reyes? Ninguna autoridad sin que haya sido puesta por Dios. ¿Cómo se puede armonizar estos dos pasajes bíblicos aparentemente contradictorios? Se puede dar de la forma como lo planteó Jeroboam, de establecer su propio gobierno, su propia religión, apartándose de los preceptos de Dios, como lo había establecido en el pacto. Y Dios le dijo a Jeroboam, ¿ah? Es decir, que lo iba a constituir como rey de Israel y le iba a entregar 10 tribus. Le dijo, sin embargo, que se mantuviese en su estatuto. Dios lo escogió, Dios lo nombró, Dios le dio las 10 tribus de Israel. Muy bien, hermano Jaime, por ese ejemplo, ¿ah? Pero sin embargo, él se apartó de Dios. No reconoció a Dios y estableció la idolatría inmediatamente. Dios también otorga autoridades políticas como forma de castigo para estas naciones. El profeta Isaías dice, le di a muchachos por príncipes, le di a niños por gobernadores, para que se destruyan a sí mismos. Es decir, los príncipes, los gobernadores, las autoridades políticas, esas autoridades fueron establecidas por Dios, pero como forma de castigo para este gobierno, para esta nación. No hay contradicción, todos son permitidos por Dios. El hecho de que Dios no lo reconozca o no lo escoja es porque no son creyentes simplemente, porque no siguen a Dios, pero Dios lo estableció como forma de castigo para este pueblo. Me estaban preguntando ayer, en el caso pastoral, algún pastor que no haya sido puesto por Dios, que esté a cargo de una iglesia, ha ocurrido aquello en las iglesias cristianas. En la historia de la iglesia también ha ocurrido. De ahí viene el término simonimia, es decir, comprar los cargos eclesiásticos. Es un cargo o una práctica muy frecuente en la época de la Edad Media. Los papás que querían tener a sus hijos con comodidades y bien puesto económicamente, no tuviesen penurias, compraban los cargos eclesiásticos de obispo, de arzobispo, de algún clérigo, o cargos importantes dentro de la iglesia, porque así se aseguraba el futuro de su hijo, comprando los cargos eclesiásticos, si Monimia se le denominaría. Me contaron un caso igualmente del pastor que dejó a cargo de la iglesia a su hijo, pero era inconverso, no estaba convertido. Y él quiso, cuando falleció el papá, hacer algunos cambios en la iglesia. Como no estaba convertido, imagínense lo que hizo, hermano. Los cambios que llevó a cabo en la congregación. Quiso hacer de la congregación una especie de un club deportivo, algo cultural, donde la gente ya perdió la identidad de una iglesia cristiana evangélica. Se le fueron todos los hermanos. Los más ancianitos, como dos ancianitos quedaron en la iglesia, ¿no? Porque no estaba convertido. Impresionante, ¿eh? Quizá el papá pensó que se iba a convertir porque le iban a dejar a cargo de una congregación y eso ya le iba a responsabilizar, pero él quiso hacer un cambio notable. Quiso mundanalizar la iglesia porque era mundano, así, no estaba convertido. Bueno, pasa aquello, puede pasar. ¿Qué más? Israel, Dios le declara la guerra a Israel porque son idólatras. Verso 4 al verso 9. Estamos en el capítulo 8 ahora, versos 4 al 6. Ellos establecieron reyes, pero no reconocidos por Dios. De su plata, de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. En Samaria establecieron un becerro de oro. En Samaria establecieron cultos idolátricos. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios.
por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciera extraño la comerá. Ya, la idolatría es una característica de este pueblo. Confiaron más en Asiria que en Dios. Haber ofrecido sacrificio a Dios de una manera pagana. ¿En qué sentido? En el verso 13, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne, y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Ya. Pensaron que con ofrecerle algún novillo, algún becerro, algún animal para tener la aprobación de Dios, la simpatía de Dios. Sin embargo, no había una transformación, un arrepentimiento, una obediencia a las leyes. Confiaron en sus defensas artificiales en el verso 14, por el lugar estratégico donde se encontraban, pensaron que aquello le iba a librar de la mano de sus enemigos. Esas son las razones por las cuales Dios le declara la guerra a Israel. Quebrantar el pacto, establecieron autoridades que Dios no reconocía, por la idolatría, confiaron más en Asiria, o formar alianzas políticas con otras naciones, y dejar de confiar en Dios. Sirven a Dios de una manera pagana y confían también en sus defensas naturales. La religión sin pacto. Israel atribuye su prosperidad a los ídolos. Eso ya lo había comentado en los primeros capítulos del profeta Oseas, a Baal. Por tanto, Dios los enviará al exilio en el verso 6. ¿Por qué lo envía al exilio? Porque le está aplicando el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel. Si ellos obedecen, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Pero si desobedecen, Dios lo va a castigar. ¿De qué manera? Lo va a enviar al exilio, dice acá en el verso 6. Cuando se rompe el pacto, como en Valpeor, cuando participaron en los cultos idolátricos con los mayanitas, también como en Gilgal, en el verso 15, salude acá a Gilgal. En Gilgal, además de estar asociado a los cultos paganos, era el centro de culto a Baal en Gilgal, también se relaciona con Saúl y su desobediencia. Por eso saluda a Valpeor y a Gilgal, un lugar, pero de la máxima expresión religiosa, porque allí está el principal templo idolátrico de Baal. ¿A dónde lo va a llevar la falsa religión? A la destrucción y al exilio, lo menciona el capítulo 10, verso del 1 al verso 8. Y concluimos esta parte del profeta, o sea, falta analizar todavía más capítulos. Pero ahora vamos a ver un repaso. Estamos en la clase número 7 todavía. Ahora pueden participar todos, hermanos, y activar su micrófono y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual Dios le ordena al profeta Oseas casarse con una prostituta? Era para demostrar que tanto como su pueblo fornicaba con otras naciones, con otros ídolos, así de esa manera Dios le ordena a Oseas que se case con una prostituta. Excelente. Como una ilustración, algo objetivo para que comprendan el mensaje. ¿Qué significa Jezreel? Que es el hijo de Oseas, el primer hijo. No sé si será Eh, de Oseas o será de otra persona, pero es el nombre que Bueno, le debe poner supuestamente. Jezreel es el nombre que debe ponerle, ¿eh? significa juicio, me parece juicio por la casa de Jesús, algo así. Bueno, Jehú, sí, casa de de Jehú. Jehú. Perfecto, eso es. Es decir, lo mismo que ocurrió con lo que hizo Jehú, con la casa de acá. En Jezreel es lo mismo que Dios le va a hacer a ustedes. Es decir, va a acabar con todos ustedes. Va a producir una masacre nacional y total. Lo Ruama, ¿qué significa Lo Ruama? El nombre de la primera hija de Oseas. ¿Qué es lo que quiere expresar en Dios con ese nombre? No compadecida, ¿Y qué es lo que quiere expresar con el pueblo de Israel? que Que no no se es su pueblo. compadecerá de su pueblo. Ya no es su pueblo.
Dios no no va tendrá a tener misericordia. compasión, Dios no va a tener misericordia de su pueblo. Lo a mí es pueblo ajeno. Es decir, el segundo hijo del profeta Oseas ya no es mi pueblo, Israel es otro pueblo. Perfecto. ¿Cuáles son las promesas de Dios al pueblo infiel de Israel en el capítulo 2? Dice Dios que la va a seducir, al pueblo de Israel, lo va a llevar al desierto, le va a hablar con ternura, le devolverá sus viñedos, finalizará su desgracia, volverá a ser su esposo nuevamente, le dará paz, justicia, amor, compasión, la fidelidad, buenas cosechas, le va a dar compasión y volverá a nacer el pueblo de Dios. Cualquier cantidad de promesas al pueblo de Israel, a pesar del pecado en el cual se encuentra. ¿Qué ordena Dios a Osea en el capítulo 3? que, que compre nuevamente a su ex esposa, que la compre, Y se vuelva a casar con ella. la ame, que la quiera. Impresionante el profeta Oseas, y él muy obediente, ¿eh? No protesta en absoluto, hace todo lo que Dios le ordena, sin regañar, sin protestar. Muy diferente como los otros profetas que protestaron, tuvieron ciertas reticencias, como Moisés o el profeta Jeremías. Él obedece, todo lo que Dios le dice, obedece. No hay ninguna queja, ningún Igual, reclamo de parte de este profeta. igual se le entiende. A mí me daría miedo desobedecer así. Sí. Claro, como le ocurrió a Jonás. Claro, se entiende, él conoce muy bien a Dios, por eso Dios lo llama. Las razones por las cuales viene el juicio de Dios sobre Israel en el capítulo 4 de Oseas. ¿Por qué viene hay un micrófono Que no hay verdad, no hay misericordia, no hay Por la conocimiento. falta de lealtad al pacto, no hay conocimiento de Dios, ¿eh? No hay fidelidad, abunda en el juramento en falso, la mentira, adulterio, el homicidio, adulterio, idolatría. el asesinato, la violencia. Está describiendo toda la sociedad en todos los tiempos. La razón por la cual Dios quiere ayudar a su pueblo, o Dios quiere ayudar a su pueblo, lo quiere salvar, pero no puede. ¿Por qué Dios no puede salvar y ayudar a su pueblo? Porque ellos no se arrepienten. Esa es la razón. La única manera de que Dios pueda perdonar, ayudar, salvar a su pueblo es que se arrepientan. Esa es la razón. Tienen que arrepentir. Y también la guerra viene sobre Israel en el capítulo 8 por quebrantar el pacto, rechazar el bien, establecieron autoridades que no reconocía Dios, la idolatría, confiaron más en Asiria, han ofrecido sacrificios de manera pagana y también ellos depositaron su confianza en las fortalezas naturales o artificiales. Mira, vamos a seguir analizando al profeta Oseas, pero ahora la clase número 8. Vamos a trabajar inmediatamente acá. Fiesta. Están viendo las presentaciones, ¿verdad, mis hermanos? Sí. Ok. El fin viene, el fin de Israel. La razón por la cual viene el fin del pueblo de Israel, porque han venido pecando desde los días de Gibeá. Se habla de un lugar también en el verso 9. ¿Alguien investigó lo que ocurrió ahí en Gibeá? Dios le dice, ustedes vienen pecando como en los días o desde los días de Gibeá. Yo lo tengo, pero lo puedo leer en Sí, forma adelante. textual. Sí, por supuesto. Dice, no es que se intentasen hacer que el profeta lo que los de Gabá habían hecho entonces con la concubina de Levita, pero le trataba tan afrentosamente como había sido tratado entonces Levita, a quien pertenece dicha concubina, es decir, sin ningún miramiento a su condición de mensajero de Jehová y centinela de Israel.
habían hecho matanza en esa oportunidad porque habían violado a la concubina. Exacto. Eso es lo que ocurrió. Los benjaminitas ultrajaron, humillaron, violaron a la concubina de Y un la levita. descuartizó. El levita la descuartizó y las 12 partes se la envió a las 12 tribus de Israel para vengar este homicidio, esta terrible violación que ocurrió en esta época. Desde esa época el pueblo de Israel viene pecando, porque en vez de sembrar el bien, sembraron el mal, lo menciona el verso 13, 11 y 13. La respuesta de Israel al amor de Dios. Dios le exhibe, le muestra, y hasta ahora le está mostrando el amor. Por eso que existe prosperidad económica en el Israel en la época de Jeroboam II. Pero ellos más se alejan de Dios, en el verso 2. Más practican la idolatría, en el verso 2. No reconoció que el Señor lo sanaba. No quisieron volverse al Señor, en el verso 5. Resolvieron renegar del Señor, en el verso 7. Estamos en el capítulo 11. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Ya, eso es lo que la respuesta del pueblo de Israel al amor que Dios les está exhibiendo. Se alejan, practican la idolatría, no reconoce que el Señor lo sana, porque acá dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. No quisieron volverse al Señor, resolvieron renegar de Dios. Y ahora comienzan a listarse distintos pecados del pueblo de Israel. Acá se menciona un pecado en particular, que es el pecado de la mentira. Estamos en el seguimos en el capítulo 12. Capítulo 12, verso 1. Ahora, por favor, hermano Patricio, Juan, por favor. Capítulo 12, verso 1. ¿Qué otro pecado lista el profeta Oseas? Amén. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿Qué pecado se está mencionando acá? ¿O se le está imputando al pueblo de Israel? La mentira. Bueno, la mentira El ya lo pacto, mencionamos, verso 11 y el 12. pacto con los asirios Hicieron pacto con los asirios. Solamente con los asirios. y con los egipcios. Egipto. Muy ahí se mencionan, ¿no? Se mencionan ahí. Hicieron pacto con los asirios y el aceite se lo lleva a Egipto, es decir, algún producto para Tratado formar, económico. exactamente, para formar la alianza política con los egipcios. Como la paloma incauta, primero va a Siria, después va a Egipto, a buscar protección militar, seguridad, en vez de buscar en Dios. Por eso que lo considera como pecado acá. No es que sea malo formar alianzas políticas entre las naciones, por supuesto que no. Pero esta alianza la realizaba el pueblo de Israel para asegurar su protección nacional. Y deshonrando de este modo y desconfiando de la protección que Dios le podía otorgar. Por eso que es pecado, por desconfiar en Dios. Pero no solamente por eso, porque forman alianzas políticas con otras naciones, sino que también hay otro pecado que menciona el Oseas al pueblo de Israel, hermana Fabiola, en el verso 7, por favor. Saber que tiene en su mano peso falso, amador de presión. ¿Qué pecados se enlista o se reprocha acá en este verso? Son opresores. Son La opresores, falta Tienen pesas falsas. O sea, de falsean las pesas. muy bien. Entonces, honestidad. Falta están de explotando a los demás. La de Dios habla hoy, dice, le gusta estafar. Esa es aquí estamos viendo pecados, son pecados sociales, estamos viendo aquí. La mentira, pactar con naciones extranjeras,
la estafa, estafar o explotar a los demás, son todos pecados sociales. El verso 8, hermano Jaime, por favor. Dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Qué pecado se menciona ahora? Se habían enriquecido en forma deshonesta. Perfecto. Se han enriquecido en forma deshonesta, por medio deshonesto, entonces. En el verso 8. Son mentirosos, pactan con naciones extranjeras, explotan a los demás, estafan, se han enriquecido por medio deshonestos. Y ahora vamos, el hermano Ricardo, por favor, el capítulo 12, seguimos todavía, en el verso 11, otro pecado que menciona el profeta Oseas. En Galaad, iniquidad, ciertamente vanidad ha sido. En Gilgad, sacrificio bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Extraordinario, ¿eh? No, está hablando de un pecado en particular acá. ¿Qué pecado es ese? La idolatría. Muy bien, es el pecado que se menciona o se lista acá. La metáfora que emplea son como surcos del campo. Esa imagen de los surcos la ubican, ¿verdad, hermano? ¿Se le viene a la mente? ¿Tiene alguna idea, alguna referencia de los surcos? ¿O no? De los surcos de los campos, cuando siembra la gente en el campo, zona, Cuando, se- cuando siembran papa y ese surco, ¿no? cuando siembran papas, bueno, no solamente papas, trigo, todo lo que siembra. Son así los surcos. Ahí va. Esos son surcos. Aquí se supone que siembra las papas. Ahí se arroja la papa. Estos son los surcos. Y después pasa una máquina o pasa los bueyes. Y esta tierra de acá tapa, va tapando la semilla. Esos son los surcos. La imagen que emplea el profeta Oseas. La idolatría es tanta en Israel como surcos O del sea, campo. dice como montones de surcos. O sea, la Impresionante, ¿eh? cantidad de dioses que deben haber visto en los montes, tiene que ser gigantesco. Eran fanáticos realmente, era una exageración brutal lo que estaban viviendo. El pueblo de Dios, aquí estamos estudiando al pueblo de Dios. El, bien, la idolatría entonces, uno de los pecados que se lista. En el verso 14, Dios dice que se ha irritado tantos pecados que le ha irritado al Señor. Las consecuencias del pecado, ¿cuáles son? Aquí vamos a ver cuáles son estas consecuencias. En el capítulo 13 estamos ahora, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, más pecó en Baal y murió. Una de las consecuencias del pecado es la muerte. Eso es lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. Van a morir, experimentarán la muerte. En el verso 3, hermana Belén, por favor, ¿qué más ocurrirá con el pueblo de Israel aparte de la muerte? 13:3, ¿cierto? Correcto, estamos en el capítulo 13, verso 3. Dice, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Bien, ¿qué más ocurrirá con el pueblo de Israel aparte de la muerte? ¿Desaparecerán? Algo así, ¿no? Van a desaparecer. Serán exterminados. Nunca más vuelven a constituirse como una nación. Estamos hablando de Israel, de Efraín, de José o la casa de José, Jacob. El Señor, en el verso 7 al verso 10, hermano Antonio,
¿qué más le vaticina o le profetiza al pueblo de Israel? Del verso 7 al verso 10. Dice, por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león, fieras del campo los despedazará. Terrible las imágenes que emplea. Es decir, lo va a desmembrar, a desgarrar, a descuartizar. O las expresiones que se utilizan, ¿eh? Lo va a destrozar. Es como un león, una osa o un animal que se devora a otro, a su presa. Eso es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Lo va a destruir. No tendrán más reyes, porque se acaba la monarquía. Por lo menos los de Judá van a sobrevivir, sin reyes, pero Israel del norte, totalmente destruido, despedazado. El Señor en el verso 14 no le va a tener ninguna misericordia, porque ya el nombre de una de las hijas del profeta Oseas indica que ya Dios no le va a tener compasión. Le serán quitados sus tesoros, porque son tesoros mal habidos, por medio de la estafa, del engaño, por alterar las balanzas, por utilizar pesos falsos. Por esa razón, todos sus tesoros serán quitados. Su población será asesinada, en el verso 16. Una imagen muy, muy terrible lo que ocurre con los israelitas. Pero ya se lo habían mencionado, se lo habían anunciado los profetas. Por lo tanto, Dios le da o le hace un llamado, el último llamado, al arrepentimiento. Le llama al arrepentimiento. Dios llama al pueblo al arrepentimiento. Le dice, no confíen en Asiria, ni tampoco confíen en los ídolos. El Señor le promete que los va a amar, pero de pura gracia en el verso 4. Capítulo 14 estamos ahora. Serán prosperados como nación, en el verso 5, el verso 7. Les asegura que es Él el que lo cuida. Finalmente el profeta hace una reflexión, son los rectos los caminos del Señor, el justo camina por ellos, mientras que los rebeldes tropezarán. Así concluye el profeta esta sección, un llamado al arrepentimiento, el último llamado para concluir el libro, que se vuelvan, se arrepientan, no confíen en Asiria, no confíen en los ídolos, confíen solamente en Dios y van a vivir. Fue la conclusión del libro como manos de ahogado, o como manotazos de ahogado, como la última oportunidad, es como la última súplica del profeta Oseas al pueblo de Israel, para evitar el juicio y el castigo que viene sobre ellos, pero ellos no escucharon, no se arrepintieron, no escucharon a Amós, a Oseas, a Isaías, no escucharon a ninguno de los profetas que les fueron enviados, porque el corazón estaba tan petrificado, tan endurecidos, tan enceguecidos, tan engañados. Toda la población está corrompida, los reyes, los sacerdotes, los profetas, los príncipes, los gobernantes, los ancianos, el papá, la mamá, los hijos, las hijas, las nueras, todos practican la idolatría y nadie busca a Dios, no hay nadie que se interese en enseñar y conocer la ley de Dios y sufrir las consecuencias. En el año 722 antes del Señor Jesucristo, Asiria va a caer sobre Israel, destruye Samaria, y destruyendo Samaria destruye toda la monarquía y desaparece el pueblo de Israel, se convierte en provincia de los asirios. La aristocracia, las personas importantes, los que tenían el poder económico, político o la influencia en la sociedad, van a ser llevados a Asiria. Allá se van a confundir o se van a unir a las otras naciones, porque ya estaban asimilados a cualquier otra nación. Se cumple en algunos años más después del ministerio del profeta Oseas y anunciado también por el profeta Isaías y el profeta Amós. Todo esto se cumple.
¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Alguna opinión? Profe, ¿Alguna lección o aplicación o sea, práctica del profeta Oseas? Sí, hermano Cristóbal. o sea, se podría decir que cronológicamente viene un par de años antes que Joel, ¿no? Un par de años antes, cronológicamente. ¿Por qué, hermano Cristóbal? Porque no estoy seguro si era Joel ¿Mm? o era Jonás, donde estaba gobernando Jeroboam II. Este es contemporáneo de Amós, del profeta Amós. El profeta Ah, ya, Amós, ya, ya. el profeta Amós, el contemporáneo del profeta Oseas. Está Amós, está Oseas y el profeta Isaías en la misma época. Son todos contemporáneos ahí. Cuando está a punto de concluir el desastre, es decir, la caída de Samaria, 722, Dios intensifica la actividad profética precisamente para evitar el desastre y la desaparición, la pérdida de la independencia política, la aniquilación de los israelitas en realidad. Entiendo. ¿Alguna lección, mis hermanos? ¿Alguna lección o aplicación práctica después de haber estudiado el profeta Oseas? Yo De, analizaba, oh, disculpa, hermano. no, Dale, adelante, adelante, hermano Gabriel. dale. No, es que mientras pasábamos la clase analizaba que el Señor les tuvo mucha misericordia al pueblo de Israel porque, para empezar, ellos estaban como usurpando todo lo que decía la ley de Dios. Empezaron a poner ellos sus propios sacerdotes, sus propios reyes, sus propios altares, su propio templo. Y desde ahí ya se podría decir que estaba mal lo que estaban haciendo. Y aún con todo eso, el Señor les envió profetas para que se arrepintieran, para que se volvieran a Él. Y ya lamentablemente ya en el 722 cae el juicio de Dios sobre ellos. Pero vemos la gran misericordia que tuvo el Señor, porque como decía, ellos no estaban haciendo lo que decía la ley desde un principio, pero el Señor siguió enviando profetas para hablarles y para que ellos se volvieran a Él. Eso, hermano. Perfecto, hermano Gabriel. Fueron 200 años, ¿no?, de espera, esperando Dios que se arrepintiera. Muy bien. ¿Quién más, hermano Jaime? Sí, analizar un poco el profeta, de cómo Dios le ordena a este varón de casarse con una mujer prostituta, se podría decir. Pero más que nada eso es la relación matrimonial en el cual podemos sacar una enseñanza en el pacto. De alguna otra forma establece este pacto matrimonial que es Dios es fiel en su pacto, Correcto. es amoroso, cariñoso. Y Él, al establecer este pacto a nosotros con la iglesia, que somos la amada, la novia, la esposa de Cristo, nos lleva a esa intimidad con el Padre, la intimidad con el esposo. Esa intimidad es una intimidad real, firme y de una fidelidad inquebrantable de Él. A pesar que nosotros siendo infieles, Él sigue o permanece fiel a sus promesas. Y si nosotros de alguna otra manera fallamos y recurrimos a Él en un arrepentimiento genuino, verdadero, Él nos perdona y nos sigue amando tal cual como la primera vez. Y la intimidad con Él es una intimidad de conocimiento, una intimidad en base a la palabra, una intimidad a través de la oración, una intimidad de conocerlo a Él. Y sabemos el atributo mayor que tiene Dios hacia con toda la humanidad y que muchas veces lo pasamos por alto, es el amor que Él tiene hacia nosotros. Incondicional, ¿eh? El amor incondicional, el amor ilimitado, inconmensurable, desbordante, inagotable. Maravilloso, ¿eh? ¿Quién más, mi hermano? ¿Alguna lección espiritual? eh, que espiritualmente todos somos adúlteros, mentirosos, y que Dios de una y otra manera nos atrae para poder salvar. Correcto. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más, mi hermano? ¿Alguna aplicación práctica, lección espiritual que se pueda extraer
y que nos ayuda en nuestra vida Oiga, espiritual y social o en nuestra comunidad de iglesia. Hermano Ricardo, sí, yo eh, no cumple con ninguno de los criterios que te está poniendo de los marcos, pero sabe que y a mí me llama mucho la atención esta como batalla que hay entre Jehová y Baal. Es muy, o sea, yo la veo a lo largo de toda la Biblia, entonces quizás sería muy didáctico y entretenido y sustancioso en algún momento abordar ese tema porque pienso que se forma ahí o nos da un panorama bien choro de todo, de toda la historia. Así que no sé si es que estará en algún momento de estos cursos, pero me gustaría mucho aprender acerca de eso. la lucha de Jehová con Baal. Sí, Ah, porque vemos en este libro que Baal, o lo que creía el pueblo de Israel, es que él era el proveedor. exacto, sí. Y estamos hablando de una civilización agrícola, Correcto. donde todo lo que dice el aceite, el lino, todas esas cosas son de la tierra, entonces eh, ellos confiaban que Baal era el proveedor, pero aquí en este libro el profeta nos dice que no es así. Entonces ahí hay un conflicto en las mentes de los israelitas, porque sabemos que Baal no existe en realidad, eh, pero que no sé por qué, pero ellos en todo momento se veían forzados. Y yo creo que tiene que ver con libros anteriores, de jueces, cuando por ejemplo ellos tenían que echar a las tribus que estaban en la tierra prometida, porque se la había prometido Dios, pero ellos no los echaron, entonces ahí se mezclaron cosas. Entonces es algo que a mí me gustaría mucho estudiarlo, investigarlo. Ah, muy bien, hermano Ricardo, muy bien. Son las consecuencias de no haber cumplido la orden de Dios cuando ingresaron a la tierra de Canaán de no exterminar a todos los cananeos. Se aburrieron de la guerra, no quisieron pelear más, tuvieron compasión también, porque tenían que matar a todos, niños, jóvenes, adultos, a todos. Tuvieron compasión, tuvieron más misericordia que Dios, pero en el sentido de justicia no lo tenían porque ellos eran el instrumento de juicio de Dios para aniquilar la idolatría de los cananeos. No lo cumplieron, se aburrieron, formaron alianzas políticas y le va a afectar en el futuro. Y uno de los resultados de esa decisión que tuvieron tan misericordiosa, erradamente misericordiosa, distorsionadamente misericordiosa, ahora le va a pasar factura en el 722 cuando caiga Israel del Norte. La razón fue porque desobedecieron sus ancestros, sus antepasados. Ya. Lo otro, Sí, bueno, dime. sí, lo otro, mi hermano, otro punto que se me viene a mi mente. Hoy día, en relación a la tecnología, a todo lo que hoy día está al alcance de todo, que es la información tecnológica. Si bien es cierto, hace un tiempo atrás nunca íbamos pensando nosotros que íbamos a estar en clase en una plataforma virtual, con hermanos de diferentes lugares a través de una pantalla y estudiando la Sagrada Escritura. Y así la tecnología avanza y avanza. Eh, Pienso que no está ajeno a ninguno de nosotros. Hoy día los niños de 2 años ya están con un celular en la mano, jugando, un conocimiento total en todas las áreas de la tecnología. Y hay una parte de la escritura que dice que el pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento, que era una labor de los sacerdotes. De alguna otra manera Dios lo llama a nosotros, ser sacerdotes, en llevar el conocimiento de Dios primeramente hacia nuestra familia, hacia los cercanos y hacia nuestras congregaciones. Cuando hablamos de esto, cuando está el desconocimiento de Dios o en la falta de conocimiento de Dios, el pueblo lleva o camina a una falsa, a una mentira, a un engaño, a la falta de lealtad. Ahí viene el homicidio, los suicidios, la maldad, los engaños, la falsedad, muchas cosas, la fornicación, el adulterio, porque desconocemos la raíz de lo que Dios quiere hacer la humanidad. Y eso es una labor fundamental de la iglesia, es llevar el conocimiento de Dios a nuestro entorno. Cuando llevamos el conocimiento de Dios hacia nuestro entorno, todas estas cosas que produce la carne, obviamente que todo lo que produce la carne es pecado, maldad,
al tal conocimiento de Dios, esto trae a una vida espiritual mayor, a una vida familiar, los estándares morales de una sociedad crecen y también lo religioso. Entonces vamos viendo que cuando vemos las sociedades que están encaminando a estas cosas, es porque el conocimiento de Dios se ha disminuido. Perfecto, hermano Jaime. Muy buena reflexión. Muy importante la educación, la educación bíblica, o la educación bíblica o religiosa o teológica, como quiera denominarle, el conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras. Es muy fundamental, muy importante. Hermano Pablo, Sí, hermano Juan. un capítulo que me dejó a mí, que en verdad me hizo pensar bastante, fue cuando, en el capítulo 3, cuando Dios le pide, ¿no es cierto?, a Oseas que vaya, ¿no es cierto?, y llame nuevamente a esa mujer, a Gomer, a su mujer, y también que la compre. Correcto. Eso es también, ¿no es cierto?, es una lección para nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, el amor de Dios es tan grande, ¿no es cierto?, por su pueblo, que siendo esta mujer tan infiel, ¿no es cierto?, una mujer adúltera, una mujer que yo creo que no le hizo pasar buenos días a Oseas, pero aún así él tuvo que, por amor, ¿no es cierto?, a Dios, porque él amaba a Dios, él amaba, ¿no es cierto?, a aquel Señor, él va, ¿no es cierto?, y compra nuevamente a esa mujer y tiene que amarla nuevamente, y muchas veces nosotros para el Evangelio, ¿no es cierto?, Dios nos manda a predicar, ¿no es cierto?, a un mundo que muchas veces desconoce de Dios, muchas veces, ¿no es cierto?, desagrada a Dios, Sí. y tenemos que entregar ese mensaje, ¿no es cierto?, por amor también, ¿no es cierto?, a aquellas vidas que el Señor ama. ¿Amén? Sí, amén, así es. Así es. Él, el profeta Oseas le correspondió realizar eh, una representación. Oseas hace una representación, como si fuese teatral, pero real, una representación de Dios. Él tuvo esa honor, ¿eh? Representar en él mismo, en sus propios sentimientos, en sus acciones, a Dios, de un amor incondicional, que supera a toda prueba. Deslumbrante este profeta, impresionante. El, queda uno desconcertado con este varón de Dios. ¿Cómo representa a Dios que el ejemplo que da para nosotros? eh, eh, Sí, no es como Jonás. ¿Sí, hermano Claudio? se puede decir que también Osea representa a Cristo, porque por ir a comprar nuevamente a su esposa, representa a Cristo que vino a comprar la vida de todos nosotros en la cruz del Calvario, Claro, porque sí. Osea significa salvación, el Mm. nombre. No sé si representa también a Jesucristo, el acto de amor que hizo reflejando el pecado que tenía su esposa. Bueno, sería un tipo, hermano, hermano Claudio. Eso cuando hablamos acerca de si representa o no representa, estaríamos hablando de un tipo. Y un Ya, tipo es una figura literaria de la Biblia. Si se menciona en el Nuevo Testamento explícitamente, concretamente, eh, aludiendo a Cristo, sí un tipo. De lo contrario sería una analogía. ya. Como analogía, sí. Como tipo habría que ver si se menciona específicamente como tipo de Cristo, no. Como analogía, claro, como analogía, por supuesto que sí. Bueno, hoy parece que iba a decir algo. Sí, no, yo iba a hacer un comentario con respecto al Oseas 4:6. Bueno, este versículo es muy significativo porque resulta que se puede aplicar perfectamente a la iglesia en estos tiempos. También, no solo al pueblo de Israel de aquel entonces, de los tiempos de Oseas. Bueno, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. O sea, hay mucho pueblo del Señor que está apareciendo por falta del conocimiento de la Escritura. Podemos ver, ¿no es cierto?, que muchas falsas doctrinas han salido ahora, con el caso, ¿no es cierto?, de esta falsa doctrina de la prosperidad y muchas otras cosas que han estado afectando a la iglesia ahora. Y resulta que el pueblo cae en todas estas falsas doctrinas, en todos estos falsos dogmas, esta falsa enseñanza, todas estas cosas esto del neopentecostalismo también, que es algo que ha hecho mucho daño
a la iglesia, y resulta que todo esto es por falta de conocimiento de la Escritura, pues nada más. Esa es la razón. No es falta de unción, no es falta del Espíritu Santo, no solamente falta del conocimiento de la Escritura. ¿Ya? Exactamente, sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas que comparten, los errores que tuvo el pueblo de Israel en el pasado también los tiene la iglesia hoy en día, hasta la idolatría. O sea, se hacen idolatría con otro personaje, que otro predicador, ¿ya? Entonces, bueno, ese era el comentario que quería hacer, más que nada. La Sí, comparación de los errores del pueblo de Israel de antes con la iglesia de ahora. correcto. Muy bien. Muchas gracias, mis hermanos, por esas importantes contribuciones y aplicaciones, lecciones de este libro. Profe, Sí, hermano Antonio. eh, sí, no, que yo también quería aportar sobre el capítulo 2 de Osea, que es el que generalmente muchos usan, y como mensaje de esperanza, pues, que a pesar de la infidelidad de Gomer, en esta parte de la esposa de Osea, igual Dios como que hace un trato especial con ella, porque dice que la apartará sola al desierto y le hablará a su corazón. Sí, Y muchos mensajes como puede ser para, incluso para personas hermanos que hayan caído, pues, y que necesitan ser restaurados, que a veces después que se apartan del Señor, pasan por un proceso difícil, pasan como lo que uno llama ese desierto, pero es fundamental, el Señor nos mete en ese proceso para igual hablarles a su corazón, pues. Y después viene la promesa de esperanza que dice que va a convertir el valle ese de Acor a una por puerta de esperanza. Y obviamente lo que es el valle de Acor, está la parte donde Josué en Acán, donde hubo un juicio que lo apedraron. Entonces no fue algo, en ese momento fue algo malo, pero lo transformó luego en una puerta de esperanza. Y lo va a restituir y va a cantar con gozo de alegría y ahí echa todo el otro cuento. Pero lo veo como un mensaje de esperanza de restauración. Puede ser para un hermano que haya caído, que todavía hay esperanza, pues, hay exacto, esperanza en ese aspecto. correcto. Eso, profe. No ha finalizado la misericordia, el amor, No, la para gracia nada. de Dios para los hermanos que han caído, tienen debilidades. Y por su misericordia, son hermanos nuestros, son hermanos que han disfrutado la comunión con Dios, la experiencia con Dios. Por eso le tenemos misericordia. Perfecto, mis hermanos. Ahora entonces vamos a ver una breve introducción del siguiente profeta, el profeta Miqueas. ¿Cuánto tenemos para trabajar acá? Estamos bien. El profeta Miqueas entonces. Aquí vamos a ver una introducción. En la próxima semana analizamos ya el profeta Miqueas. El autor Miqueas, de Moreset, significa quién como Jehová o quién como Yahvé. Probablemente no se menciona el nombre de la familia de Miqueas por ser una información intrascendente y relevante para la obra, para el contenido de la obra, puesto que no era una familia prominente. La crítica veterotestamentaria, es decir, la crítica literaria del Antiguo Testamento, señala que solo los primeros 3 capítulos se le pueden atribuir a Miqueas, pero estos son los racionalistas. Los conservadores, es decir, nosotros somos conservadores, no cuestionamos las Sagradas Escrituras. Lo atribuyen a un solo autor. No hay razón para negarle cualquier parte del libro al profeta Miqueas. El ministerio de Miqueas coincidió con el de Isaías. Vaticina el juicio venidero sobre Samaria. Lo mismo que profetiza Oseas, lo que profetiza Amós, es lo que profetiza Miqueas, la caída de Samaria. Por tanto, el ministerio de Miqueas comenzó antes del año 722. En la sección capítulo 1 coincide con la ruta probable del ejército de Sennacherib, pero acá Miqueas ya está un poco más cerca de la catástrofe. El profeta Oseas estuvo más lejos, acá Miqueas está mucho más cerca. Está describiendo el avance ya de Sennacherib, que viene sobre Samaria.
y se acerca a Jerusalén en el año 701, pero Jerusalén logra sobrevivir en esta embestida del imperio de los asirios. El periodo, el periodo histórico, el contexto es el imperio de los asirios. Ya he hablado con Amós, con Jonás y con Oseas también de las características del imperio de los asirios, Asur, que motivaba e inspiraba a la expansión territorial. La política que empleaba los asirios era la de la repatriación para que se perdiera la identidad política y nacional, cultural, religiosa de los pueblos y así evitar una rebelión futura, que eran muy crueles, muy terroríficos estas personas. Y algunos historiadores fue el primer imperio propiamente tal, que va a convertir a las naciones en provincias. Y está el rey Ezequías también. Asiria va a destruir Samaria en el año 722. Ezequías luego formó una coalición liderada por un babilonio, Merodach Baladán. Es el rey Ezequías, es el rey de Judá. Y también el de Judá va a seguir las mismas políticas internacionales como lo hicieron sus hermanos del norte, es decir, Israel, cuando ya no exista. Va a formar alianzas políticas con otras naciones. Acá el profeta Ezequías el rey Ezequías con Merodach, un babilonio. Sennacherib intentó conquistar Jerusalén, pero el rey Ezequías, durante el ministerio de Isaías y Miqueas, se arrepintió de sus pecados. Eso lo menciona el profeta Isaías y también lo presenta el libro de Reyes. Se arrepintió de sus pecados, Dios los perdona y perdona la ciudad. Después aparece en escena Manasés, quien le va a causar gran dolor a Judá. Miqueas profetiza tanto la destrucción de Jerusalén en el año 586 y su futura restauración en el año 539. Esos son los datos o el fondo histórico de la época en que le va a corresponder ejercer sus funciones proféticas a este varón de Dios. Con respecto al análisis literario, es una antología de oráculos o de mensaje de Dios a los profetas, emitidos en el transcurso de todo su ministerio. Una colección entonces de distintos discursos proféticos, mensaje de Dios al profeta. No se puede estructurar el libro de modo cronológico. La profecía se estructura más o menos sobre la base de la amenaza que se va alternando. No se puede estructurar el libro de modo cronológico, aunque al comienzo del libro se predice la conquista de Samaria y la invasión de Sennacherib. Al final del libro mira hacia el cautiverio babilónico y la restauración de Judá. Respecto al estilo literario, Miqueas fue un maestro de la palabra y de la imagen, rico en imágenes. Los juegos de palabras relacionan los nombres de las ciudades con su destino. Acá, en el caso a diferencia del profeta Amós, que era más rudo, era más del campo, empleaba metáforas propias del campo, Miqueas es una persona que parece que ha leído un poco más, es más culto al parecer, porque maneja muy bien la retórica, maneja las palabras, tiene abundancia de vocabulario y la imaginería. El hombre ha leído, tiene mayores capacidades literarias que el otro profeta Amós. Coincide con Isaías, también es muy rico el profeta Isaías, muy culto también, muy elegante cuando escribe. Vemos que Dios utiliza a todo el mundo entonces. No utiliza solamente un sector de la sociedad, utiliza a cualquiera. Cualquiera sea su capacidad intelectual o literaria o su lenguaje, su vocabulario. No hay discriminación, Dios utiliza a todos. El estilo se ha pasado por alto porque el hebreo utilizado es difícil y por no ser tan clara la estructura. Además ha sido opacado por el profeta Isaías, que es más extenso y es más culto, es más rico también el profeta Isaías. El mensaje teológico del profeta Miqueas. El pecado es un pecado cúltico. El culto es un culto pagano. Le están sirviendo a Dios, pero como si estuviesen sirviendo a otros dioses, o como las naciones ofrecen culto a sus dioses. También describe los pecados sociales, como el profeta Oseas y el profeta Amós. El pecado no consiste solamente en temas religiosos, sino también en temas sociales. Hace críticas políticas. No solamente se limita a hablar acerca de la moralidad o de los temas del culto,
temas sociales, sino que también hace críticas o denuncias políticas. Los líderes civiles, los líderes políticos también reciben la amonestación de parte del profeta Miqueas. Bueno, no es que sea Miqueas el que se le ocurrió amonestar, llamarle la atención a los líderes políticos, sino que Dios está utilizando al profeta Miqueas para dirigirle la palabra a las personas que no están dirigiendo conforme a la ley de Moisés, y también religiosos. Las denuncias entonces, o los pecados que se presentan en el libro de Miqueas son cúlticos, sociales, políticos y religiosos. El profeta, el predicador de hoy entonces, no debe estar limitado solamente a hablar acerca de la homosexualidad, pecado de la inmoralidad sexual. Tiene que hablar temas sociales también, como lo hicieron, como lo hicieron todos los profetas. Es decir, los que alteraban las balanzas, los que corrían el cerco, los que eh, cobraban altos impuestos. ¿Cómo se llaman estas personas que son avarientos, que quieren más, nunca se sacian? Los codiciosos, los usureros. Esos son los pecados que denuncia el profeta Miqueas. Y a los políticos también, no quedan fuera del mensaje del discurso evangélico. Cuando hablo acerca del discurso evangélico me refiero al discurso que se fundamenta en las Sagradas Escrituras. También tiene su connotación, tiene su componente político el mensaje evangélico, porque todos están afectados por el pecado. El- la política, la economía, lo social, lo cultural, lo religioso, todo está infectado por el pecado, por lo tanto necesita que las personas estén conscientes hasta dónde le afecta el pecado, para solucionarlo, porque Dios soluciona todo tipo de pecado, cualquiera sea esto. Los profetas, los sacerdotes, todos están descarriados. Los profetas son los que deben transmitir la, la enseñanza de Dios, las escuelas de profetas, es decir, los que han sido formados en la escuela de profetas, que cumplen la misma función de los institutos bíblicos actualmente, de enseñar la palabra de Dios. Los sacerdotes tenían esta responsabilidad también, todos están corrompidos. Han dejado de lado los caminos de Dios. Tienen una falsa seguridad en el Señor, este pueblo. Piensan que por el hecho de vivir en Jerusalén, porque ahora anuncia la caída de Jerusalén, piensa que nada malo le va a ocurrir, pero es falsa su esperanza. Piensan que por el simple hecho de ser descendiente de Dios, tener el templo, tener las instituciones en Jerusalén, va a impedir que el juicio de Dios caiga sobre ellos. La esperanza es el otro mensaje teológico del profeta Miqueas. Alterna entre el juicio, entre el pecado, el castigo, pero también la restauración y la esperanza. El profeta habla la palabra reconfortantes de salvación después del juicio. Viene un juicio, el profeta Oseas, Amós, el Joel, el profeta, ¿qué más? El profeta Jonás, todos hablan de juicio, porque es lo que merece y lo que llama o despierta el pecado, el juicio de Dios. Muestra al Señor como único en su gracia y es fiel a sus promesas. Las promesas a David se cumplieron en el futuro, en la persona de Jesús se va a cumplir la promesa a David. La perspectiva nuevo testamentaria del profeta Miqueas. En algunos capítulos, como el capítulo 4, por ejemplo, del profeta Miqueas, evoca una época en que los pueblos del mundo acudirán a rendir culto a Dios. Habrá paz, no habrá más guerra. Las fases en que se irán cumpliendo son las siguientes. Primero, regresan de Babilonia. Cuando regresan de Babilonia, esto correspondió al 538, vuelven de Babilonia. Se restaura el segundo templo, se construye el segundo templo. Los profetas que van a intervenir posteriormente para motivar al pueblo a reconstruir el templo van a ser Zacarías y el profeta Ageo. Luego, cuando Cristo ascienda a los cielos, elimina la clase terrenal de sacerdotes. Cuando el Señor asciende al cielo, la resurrección. Finalmente, los cielos nuevos y la tierra nueva. Así se cumple esta predicción que describe el profeta Miqueas en el capítulo 4, verso del 1 al verso 5. Termina con los cielos nuevos y la tierra nueva. Y habían sido anunciadas por este profeta. Bien, hermanos, vamos a ver aquí.
En el capítulo 8 nos encontramos. Cuando Dios, aquí activando los micrófonos todos para responder la pregunta, cuando Dios le mostraba y le exhibía el amor, su amor hacia el pueblo de Israel, ¿cómo respondía el pueblo de Israel ante la exhibición del amor de Dios? Ellos más se alejaban de Dios, mientras más Rechazo. Dios Eso, ya. le rechazaban, renegaron del Señor, no quisieron volverse al Señor, practicaban la idolatría, no reconocía que Dios los salvaba. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel ante el amor que Dios le exhibía. ¿Cuáles son los pecados de Israel que se mencionan en el capítulo 12 del profeta Oseas? Aparte de la mentira, ¿qué más hace el pueblo de Israel? La idolatría. La idolatría, ¿qué más? Hicieron pacto con naciones extranjeras. Muy bien, alianzas con naciones extranjeras. ¿Qué más realiza el pueblo de Israel? Volverse de todo corazón. No se han vuelto de todo corazón, muy bien. Han irritado al Señor. Y les gusta Amar la estafar. opresión. Les gusta estafar, ¿eh? Son explotadores. ¿Y de qué manera ellos se han enriquecido? En forma deshonesta. De esa manera deshonesta, explotando a la gente, engañando a la gente, estafando. ¿Cómo concluye el profeta Oseas su libro? El mensaje para que se vuelvan del último final. Con un llamado al arrepentimiento. Llamado al arrepentimiento. Le llama al arrepentimiento. Pero no se arrepienten. No escuchan a nadie este pueblo. Realmente están pero petrificados completamente. Si hemos visto ya los profetas Joel, el profeta Jonás, Amós y el profeta Oseas completo, ¿cuáles son los mensajes que se van repitiendo allí? Los temas que se repiten una y otra vez. Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿qué más? Siempre entra también el tema de la misericordia, La misericordia de Dios, ¿eh? Perfecto. tardío en enojarse. Exactamente. Abandonar la idolatría. La idolatría, el pecado de la idolatría. Un pueblo rebelde. La justicia social también. Todos los profetas hablan de la justicia social. Bien, esos son los temas de los profetas menores, ¿eh? De todos los profetas, no solamente de los menores, sino de todos ellos. Perfecto, mis estimados hermanos. Hemos finalizado